estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, tengo 19 años y estoy en la carrera de Medicina Veterinaria. Hola con todos, mi nombre es Natalie Gisbert Leiva, tengo 21 años de edad, soy estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, SPOSH, y pertenezco a la carrera de Medicina Veterinaria. En este tema vamos a hablar sobre factor común por agrupación, lo cual pertenece al segundo caso de factorización. En matemáticas, la factorización es una técnica que consiste en la descomposición de una expresión matemática en forma de producto. La factorización puede considerarse como una operación inversa a la multiplicación, pues el propósito de esta última es hallar el producto de dos o más factores, mientras en la factorización se buscan los factores de un producto dado. Tiene como objetivo simplificar o reescribir una expresión en factores o en divisiones que logran dividir las expresiones que al ser multiplicadas entre sí resulta la primera expresión. Es necesario recordar el término factor, el nombre que se le da a toda cantidad. Un factor es toda cantidad que se está multiplicando con otra. Factorizar una cantidad o expresión significa encontrar sus factores, es decir, aquellos números que multiplicados dan dicha cantidad. ¿Cómo se agrupan los términos? La agrupación de términos semejantes consiste en unir los términos con la misma parte literal. Los términos semejantes difieren en sus coeficientes y signos, pero por su parte literal es igual. Se llama factor común por agrupación de términos si los términos de un polinomio pueden reunirse en grupos de términos con un factor común diferente en cada grupo. Cuando pueden reunirse en grupos de igual número de términos, se les saca en cada uno de ellos el factor común. Si queda la misma expresión en cada uno de los grupos entre paréntesis, se le saca este grupo como factor común, quedando así una multiplicación de polinomios. Existen polinomios cuyos términos no contienen un mismo factor común, como en los siguientes casos: ax más ay más 4a más 4y, am al cubo menos 3m al cuadrado menos am más 3, 4x más 12 más xy más 3y. Para factorizar dichos polinomios no se puede aplicar el procedimiento de factorización por factor común a toda la expresión, ya que no todos los términos tienen el mismo factor común. Para lograr su factorización deberíamos agrupar términos que tengan el mismo factor común y así poder factorizarlos. La agrupación de términos se pueden hacer generalmente de más de una forma, con tal que los términos agrupados tengan algún factor común y siempre que las cantidades quedadas dentro de los paréntesis después de sacar el factor común en cada grupo sean exactamente iguales. Hola con todos. Vamos a realizar el siguiente ejercicio de polinomios por agrupación y proseguimos de la siguiente manera. Relaciono el primer término con el tercer término y escribimos más ax, cierro paréntesis, más relaciono el segundo término con el cuarto término y escribo ab más bx. En cada uno de estos paréntesis vamos a factorizar por factor común. El factor común entre el primer paréntesis viene a ser a. Tomamos el primer término y lo vamos a dividir por el término común, que es la variable a. A más
AX sobre A nos quedaría X, cierro paréntesis, más el factor común entre este paréntesis es la variable B. Y lo hacemos de la misma manera. Dividimos AB sobre B y nos quedaría A, más BX sobre B nos quedaría X. Cuando llegamos a este punto en la factorización por agrupación, es decir, cuando factorizamos por factor común, estos dos paréntesis deben ser iguales. Y si no es así, quiere decir que al principio agrupamos mal los términos. Ya que nuestros dos paréntesis son iguales, vamos a factorizar el factor común, pero ahora nuestros términos son nuestros paréntesis, el término A más X. Entonces, escribimos A más X y decimos que A por A más X es igual al primer término, más B por A más X es igual al segundo término. Una vez realizado eso, para saber si realmente el ejercicio estuvo bien planteado, realizamos un ejercicio distributivo, lo cual multiplicamos el primer paréntesis con el segundo paréntesis y nos quedaría de la siguiente manera: A al cuadrado, A por A al cuadrado, A por B más AB, X por A más AX y X por B más BX. Nos damos cuenta que el resultado de estos dos paréntesis es igual al primer polinomio que pusimos en el principio, y entonces quiere decir que todo el ejercicio estuvo bien planteado. A continuación tenemos un ejercicio de factor común por agrupación. Entonces, como vemos, tenemos una expresión con 6 términos. Lo más recomendable cuando vemos este tipo de expresión es coger dos grupos con 3 términos cada uno. Entonces, vemos la expresión, vemos que aquí tenemos 2A, 2A y 2A, vemos que se repiten. En los que sobran, vemos que el factor que se repite es 5B, 5B y 5B. Entonces, ya podemos agrupar con esos términos. Abrimos paréntesis. 2AC menos 2A más 2AD va a ser un grupo. Menos, aquí hay que tomar muy en cuenta el signo, ya que lo que está dentro del paréntesis va a cambiar. Entonces tenemos menos 5BD, va a ser positivo, 5BD. Aquí tenemos positivo, va a ser negativo. Aquí tenemos negativo, va a ser positivo. Entonces ya, como podemos ver, tenemos los dos grupos. Sacamos factor común de los dos grupos. Vemos que se repite A2, A2 y A2 en cada uno de los términos. Entonces, A2, abro paréntesis, C menos 1 más D. ¿Por qué? Porque C por 2A me da 2AC, menos 1 por 2A me da menos 2A, más D por 2A me da 2AD. Menos. Vemos aquí cuál es el factor común. Entonces, el factor común a simple vista es 5B, 5B y 5B. Entonces, 5B, abro paréntesis, D menos 1 y más C. ¿Por qué? Porque D por 5B me da 5BD, menos 1 por 5B me da menos 5B, C por 5B me da 5BC. Entonces, ya tenemos, entonces vemos que esto
esta expresión se repite. Entonces, ese va a ser nuestro nuevo factor común. C menos 1, 5bc. Entonces, ya tenemos, entonces vemos que esta expresión se repite. Entonces, ese va a ser nuestro nuevo factor común. C menos 1 más D, que va a ser factor común de 2A menos 5B. Entonces, para comprobar que esto sea cierto, que sí me da esto, podemos utilizar la propiedad distributiva. Entonces, ¿cómo es la propiedad distributiva? Multiplicar cada uno de los términos. 2AC. 2AC por menos 1 menos 2A. 2A por D más 2AD. Menos 5 por C. Menos 5B. Menos 5C. Menos 5B. Menos 1 más 5B. Menos 5B por D menos 5BD. Entonces, podemos ver claramente que esto me sale la expresión original. 2C menos 2A menos 2A más AD menos 5BC menos 5BC más 5B más 5B y menos 5BD menos 5BD. Entonces, esta es el factor común por agrupación. Tenemos otro ejercicio de factor común por agrupación. Podemos ver 4 términos. Lo recomendable para 4 términos es que los agrupemos en 2 grupos por 2 términos. Entonces, vemos que aquí hay una X, aquí hay otra que podemos agrupar, pero lo más factible en esta expresión es agrupar este término con este término, porque además de compartir las X, también comparten el 3. Entonces, y este con este. Agrupamos, abrir paréntesis, X al cubo, no se olviden del 3, más 3X. Menos, recuerden lo del menos, no se olviden de poner porque va a cambiar. Menos 1 más 1 menos X al cuadrado más X al cuadrado. Entonces, tenemos 2 grupos. Ahora sí, sacar el factor común de cada grupo. Bueno, podemos ver en esta expresión que el término que se repite es 3X, 3X. Entonces, fácilmente sacamos 3X, abrir paréntesis, X al cuadrado más 1. ¿Por qué? Porque X al cuadrado por 3X me da 3X al cubo. Recuerden que al multiplicar bases iguales, los exponentes se suman. Tenemos el siguiente grupo. Recordemos que aquí X tiene acompañamiento de 1. Siempre va a un término, no puede ir una letra sola. Entonces, 1 más X al cuadrado. El factor común es 1. Entonces, podemos ver que estas dos expresiones son iguales. Entonces, tenemos un nuevo factor común. Abrimos paréntesis, X al cuadrado más 1, que multiplica a 3X menos 1. Ese sería el factor común para agrupación del resultado de esto. Entonces, para comprobar que esto sea cierto, podemos aplicar la propiedad distributiva. Entonces, 3X por X al cuadrado me da 3X al cuadrado. 3
x menos 1. Ese sería el factor común para agrupación del resultado de esto. Entonces, para comprobar que esto sea cierto, podemos aplicar la propiedad distributiva. Entonces, 3x por x al cuadrado me da 3x al cubo. Recuerden lo que les dije. Pasas iguales se suman los exponentes. 3x por 1 más 3x. Y ahora, menos 1 por x al cuadrado me da menos x al cuadrado. Menos 1 por más 1, menos 1. Entonces podemos ver que esta me da la expresión original. 3x al cubo, 3x al cubo. Más 3x, más 3x, menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, menos 1 y menos 1. Entonces, esta respuesta sí está bien.